Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar palmeras de hojaldre. Una receta que viene de Francia. Un cocinero aprendiz por error comenzó a hacer el hojaldre. Un día les voy a contar bien la historia, cómo fue. Y a partir de ahí se cambió la repostería del mundo. Vamos con nuestras palmeras. Comenzamos colocando en un bol 500 gramos de harina 4 ceros o harina de repostería, con 2 cucharaditas de sal fina. Con la ayuda de un cornet vamos a ir mezclando muy bien estos dos elementos. Vamos a armar un huequito en el centro, donde vamos a volcar 180-200 mililitros de agua bien fría. Esta masa se caracteriza por ser amasada y trabajada siempre con mucha temperatura baja, o sea fría. También le vamos a agregar 2 cucharaditas de limón fresco, el que vamos a exprimir en el momento. Si no llegáramos a tener limón, podemos usar vinagre, pero el elemento ácido en la preparación no debe faltar. Dos cucharaditas. También vamos a utilizar en esta preparación un huevo entero, no más. Con la ayuda de una cuchara vamos a ir incorporando todos los ingredientes despacio, de afuera para adentro. La idea es mezclarlos con la cuchara hasta que no podamos más, y luego con la ayuda de un cornet los vamos a continuar amasando, no demasiado. La idea es no amasar demasiado, más bien mezclar, ya que el gluten que contiene la harina se activa con el amasado y después se contrae y cuesta mucho amasarlo y estirarlo. Bueno, teniendo la masa ya así, la vamos a colocar nuevamente en el bol o en una bolsa de nylon y la vamos a dejar descansar por aproximadamente media hora, 20 minutos. Mientras tanto, vamos a ir formando el empaste. Vamos a utilizar 400 gramos de manteca o mantequilla, a la que le vamos a agregar 50 gramos de harina 4 ceros, la misma harina que usamos para la mezcla de la masa. La idea es que se vayan incorporando estos dos elementos y formar un empaste que vamos a colocar en el centro de la masa para el hojaldre. Una vez incorporada la harina a la manteca, la vamos a estirar para que quede en forma de rectángulo. Lo envolvemos con un film o lo ponemos en una bolsita de nylon y lo llevamos al refrigerador por una media hora. Ya tenemos nuestra masa lista como para estirar. Con paciencia y un buen palote la vamos a llevar a 3 milímetros en forma rectangular. La masa debe estar en este momento alrededor de 3 milímetros de espesor. Ya pasada la media hora, 20 minutos, vamos a traer el empaste que vamos a colocar en el centro y vamos a cerrar. Ahí nomás. Vamos a amasar un poquito para que se vaya compactando y envolvemos nuevamente. Llevamos a la heladera otra media hora. Como les decía en un principio, esta es una masa que se caracteriza por trabajarse muy fría. Pasados esos 30 minutos, sacamos de la heladera y vamos a comenzar a formar nuestro hojaldre.
estiramos un poquito y llevamos para nosotros siempre la parte abierta, una tercera parte cerramos así y con el resto lo llevamos a la otra punta. Este procedimiento lo vamos a realizar por 4 veces, llevando entre vez y vez 20 minutos a la heladera para que vaya tomando frío. Amasamos una vez, doblamos, estiramos y envolvemos y llevamos 20 minutos a la heladera. Pasadas esas 4 veces, ya la tenemos lista para estirar. Este ya es nuestro hojaldre. Ahora sí, vamos a estirar formando nuevamente un rectángulo. Podemos estirar para todos lados hasta que quede nuevamente de unos 3 milímetros de espesor. Bueno, ahora vamos a colocar a discreción azúcar común, bastante cantidad en toda la superficie, para ya cerrar y formar las palmeras, así de esta manera. Vamos llevando al centro unas 3 o 4 vueltas, depende el ancho que le hemos dado, hasta que llegue a la mitad de la masa. Ahora comenzamos con el otro lado y vamos formando la palmera. Una vez que llegamos a la mitad, volvemos a poner un poquito de azúcar. Lleva mucho azúcar, este es el momento donde hay que agregarle azúcar. En la base también. Ahí está, ¿ves? Agregamos azúcar y cerramos. Cortamos en rodajas de medio centímetro como mínimo y 1 centímetro puede llegar a ser también como máximo. ¿Ven? Así están formaditas las palmeras. Si se deforman al cortarlas no hay ningún problema porque en el horno se acomodan y se estiran todas parejas. Vamos a dejar en una placa que no necesita estar enmantecada, colocándolas con un pequeño espacio de separación ya que van a crecer. En este momento, sobre cada una de las palmeras también espolvoreamos con azúcar blanca. Llevamos a horno bien caliente, 220 grados, alrededor de 20 minutos a 30 minutos, depende del espesor de las palmeras. Vamos a ver que comienzan a tomar color y ahí bajamos un poquito para que terminen de cocinarse por dentro y dorarse. Agregamos coco alrededor si es a gusto y ya está. Acá se las presento, querida familia, amigos. Palmeras para el té, para cualquier hora del día, un manjar riquísima. Se pueden guardar en latas, en frascos y tenerlas para el momento que deseamos. Espero les haya gustado esta preparación y si fue así, por favor pónganme un like, suscríbanse si no lo han hecho aún, así continuamos haciendo cosas ricas para la familia. Hasta la próxima y muchas gracias.